Sean bendecidos y bendecidas mis amados hermanos y hermanas en el Señor. En esta hermosa tarde de hoy viernes, cuánto me alegro volver a dirigirme a ustedes a través de estos medios, siempre abrazando la visión de este maravilloso ministerio de la Iglesia Cristiana, el Sendero de la Cruz, junto a sus pastores, mis pastores, Elizabeth y Mauricio Guidini, Elisbeth Guidini, junto con todo el equipo pastoral y líderes. Este es un año de esperanza y de restitución. Ese es el lema que se ha proclamado a través de este maravilloso ministerio, año de esperanza, año de restitución. Yo le añado año de bendición, año de sorpresas reservadas de parte del Señor para ti, para los tuyos en este tiempo. Año donde Dios viene a sorprenderte con respuestas inesperadas. Hay unos pasajes bíblicos que nos hablan del deseo de Dios de darnos siempre más abundantemente de lo que pedimos, como dice el apóstol Pablo. Hay uno específicamente que nos relata el evangelista Juan en el capítulo 11, versículo 25 y 26. Es exactamente el momento donde estas hermanas, Marta y María, acaban de perder a su hermano Lázaro, esta familia, amigos personales de Jesús. Y luego del relato bíblico de cómo se da la dinámica cuando mandan a buscar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, cómo Jesús se retiene varios días hasta que luego decide ir, hace una expresión, él no ha muerto, él solo duerme, Dios se va a glorificarse, Dios tiene un propósito, una intención con todo esto. Es importante resaltar en esas expresiones de Jesús que Dios tiene sus formas y sus maneras de trabajar. Dios tiene un propósito eternamente trazado. Dios tiene una intención en su soberanía, siempre perfecta y siempre resultando en bien y beneficio para sus hijos, aquellos que le aman, aquellos que viven en su obediencia, aquellos que desean honrarle con su fe y su confianza en su suficiencia, en su grandeza y descansar en su soberanía. Todas las cosas resultan a bien para esas personas. Entonces, en este pasaje bíblico que te comparto rapidito en estos próximos minutos, Jesús trae una revelación a María, que a Marta, el diálogo lo dirige a Marta, aunque estaban escuchando los demás. El deseo de Marta, como muchos de nosotros, deseos genuinos, anhelos genuinos, humanamente hablando, desde nuestra posición, en medio de situaciones similares como la que estaba enfrentando Marta. Su hermano estaba enfermo y todo lo que implicaba si él llegaba a morir. No solamente la situación social, cultural que rodeaba en que su hermano varón faltara en medio de la familia, que el relato solamente coloca estos tres hermanos. Por lo tanto, lo que quiero enfocarme aquí del pasaje bíblico es el deseo genuino de Marta, que su hermano no muriera, que Dios obrara un milagro de sanidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aferrado en un momento dado en la vida en que Dios haga un milagro de sanidad? Es un deseo genuino y oramos y creemos que Dios puede hacerlo, porque si no creyéramos, al menos en algún nivel de fe, no acudiríamos a Él. El hecho de que acudimos a Él es que nos acompaña algún nivel de fe, de conocimiento, de revelación. Así como Marta había experimentado o visto milagros ocurrir a través del ministerio de Jesús. Así que es genuina su petición. Y ella tiene fe porque había visto milagros ocurrir. Cuando Jesús llega, ella emplaza a Jesús porque su hermano ya había muerto. Es como que, ¿para qué llegaste? Como si Jesús estuviera allí solo para hacer milagros de sanidad.
o como si Jesús solo estuviera para evitarnos situaciones en la vida. En el diálogo donde ella le hace ciertos reclamos, Jesús le responde lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice, ¿puedes creer esto? De hecho, la pregunta es, ¿crees esto? En ese debate, mis amados hermanos, solamente analicemos. Muchas veces nosotros le hacemos peticiones al Señor bajo nuestro conocimiento y deseo genuino en que Dios obre en un asunto. Y claro que el amor de Dios es tan grande que desea obrar para mostrarnos ese amor, esa gracia y ese favor. Pero no siempre es como nosotros lo concebimos o deseamos ver hecho. Lo que podemos ver a través de la Escritura es que su intención siempre es mucho más grande que nuestros deseos genuinos. Entonces, Él está diciendo estas palabras a Marta, y una de las cosas que quiero resaltar precisamente aquí es cómo Jesús cambió la narrativa y el lenguaje de las expectativas que María y Marta tenían de Él con un simple acto de sanar a Lázaro, lo cual había hecho muchas veces con otros, pero Él quería traer una poderosa revelación de la gloria de Dios y una manifestación de la identidad de Jesús como Mesías a través de la resurrección de Lázaro. Él había hecho muchos milagros de sanidad, por lo cual la situación de Lázaro hubiera pasado como una sanidad milagrosa más. No solamente había resucitado a personas en el momento de haber muerto, no solamente había resucitado personas de un solo día de muerto, como el hijo de la viuda. Él quería traer una manifestación mayor de la gloria de Dios. Lázaro llevaba 4 días muerto. No solamente quería provocar convicción entre su propio pueblo, aquellos que creían en la resurrección, sino también en los gentiles que caminaban entre ellos también, griegos que caminaban entre ellos también, que tenían otras creencias respecto a la resurrección, otros términos. Si para algunos la muerte era muerte y ya, para otros había el cálculo de algunos días, 3, 4 días. Por lo tanto, él estaba trayendo una revelación no solo para Marta y María, sino para todo su entorno. Yo soy la resurrección. Por lo tanto, era una manifestación más grande, más poderosa, como el Mesías prometido. Este acto fue tan significativo que se convirtió en la motivación impulsora para los enemigos de Cristo procuraran su muerte. La visión de Marta y María, Jesús la elevó de Él como sanador al que es la resurrección y la vida. Así que trascendió la revelación, una demostración de Él como Hijo de Dios, el único que tenía la potestad de hacer lo que hizo, un milagro de resurrección. Dios siempre está haciendo más de lo que nosotros podemos esperar. Por eso esta semana expresaba, tenemos que llevar a Dios, sacarlo de nuestras pequeñeces y limitaciones de nuestras expectativas y proclamarlo como Él es, el Dios altísimo, omnipotente, omnisciente, soberano, santo y poderoso Dios, el que tiene la palabra sobre nuestras circunstancias. Algo Dios está obrando. Muchos de nosotros hemos perdido seres muy queridos en estos tiempos. Pero este pasaje bíblico nos revela y nos garantiza a nosotros, como bien le dijo Jesús a María, a Marta, y todos escucharon, Él
es la resurrección. Él es la vida. Y en estas pasadas semanas predicábamos y enseñábamos lo que implicó el sacrificio de la cruz y la resurrección de Jesucristo sobre la muerte de la cruz. La muerte de la cruz a causa del pecado del mundo. Allí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, muriendo por nuestros pecados, pero resucitando para validar y garantizar ese sacrificio, que todavía su sangre fluye hoy para perdonar. Pero también la resurrección es lo que nos garantiza a nosotros esa esperanza de que, como dijo Jesús, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la garantía y esa es la revelación de Dios en Cristo Jesús, que siempre nos dará más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, el otro pasaje bíblico que podemos encontrar en esa misma ruta, en este año de esperanza y de restitución, lo encontramos en Lucas capítulo 5 y versículo 24, y es la sanidad de aquel paralítico. Dijo Jesús: cuando aquellos jóvenes atrevidos y arrojados pasaron a aquel hombre por el techo, y Jesús lo ve y pronuncia estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Y toda aquella gente comenzó a cuestionar su autoridad para perdonar pecados. Y Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y anda. O sea, si para ti tu convicción es resultado de un milagro de sanidad, para no cuestionar mi autoridad de perdonar pecados, pues levántate y anda, porque con el milagro me estás garantizando que también tengo el poder para perdonar. Entonces, Él siempre nos da más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Dice aquí: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Se fue sanado y se fue perdonado. Mis amados, Dios siempre mostrando su grandeza. Y dice la palabra: glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dios está haciendo cosas a tu alrededor. Dios está haciendo cosas en tu vida, mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Solo pon atención a la revelación de Dios y a la manifestación de Dios por encima de tus expectativas, por encima de tus pequeñeces, porque Dios está obrando. Bien dice el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El creer, la fe, la confianza. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Y dice el autor de Hebreos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, teniendo como segura y firme
ancla del alma, que penetra hasta el velo, dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo? Nuestra esperanza es Cristo Jesús, y está en Cristo Jesús. Él es la demostración de lo más grande, de lo más abundantemente que nosotros pudiéramos pedir o entender de parte de Dios. Jesucristo mismo, mientras hubo un tiempo en que solo se tenían que conformar con sacrificios de animales, Dios envió más abundantemente, sobrepasando toda expectativa humana, a su propio Hijo Jesucristo. Y ese sacrificio perfecto y derramamiento de su sangre y en el poder de su resurrección están garantizadas estas promesas. Y en ese nuevo pacto, mucho más grande, mucho más abundante, está nuestra esperanza y la garantía de la restitución, más allá y más abundantemente de lo que estamos pidiendo y podemos entender. En esta preciosa tarde, mi amado hermano y hermana, con estos ejemplos entre muchos otros, podemos ver la evidencia del deseo de Dios de darnos siempre más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Esa es nuestra esperanza y en Él confiamos para recibir todo lo que Él nos ha prometido y toda palabra que Él nos ha dado. Confía, hermano, no te desanimes, no renuncies, no retrocedas, porque Dios cumplirá su propósito en ti, así como Él lo ha determinado. Y la garantía es Cristo Jesús, porque en Él toda promesa es sí, amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús y porque tu Hijo Jesús cumplió obedientemente toda la tarea que le encomendaste como Mesías prometido, revelando primeramente tu amor paternal, mostrándonos la manera en que tú nos acercabas a ti, reconciliándonos contigo. Y no solo eso, sino haciéndonos partícipe de toda promesa basada en un nuevo pacto por la sangre misma que derramó en la cruz del Calvario. Nuestro vocabulario se quedaría corto en expresar nuestra gratitud a ti por tal acción y demostración de amor más abundantemente de lo que podemos entender, de lo que podemos pedir, pero está ahí y es real. Tu amor, tu perdón, tu redención y tu restitución, tu anhelo de bendecirnos, tu anhelo de revelarte a nosotros, tu anhelo de mostrarnos el camino y el consejo en cada día. Has hecho una gran provisión de paz, de seguridad y de consuelo en medio de toda situación. Por lo tanto, a ti te damos gracias y gracias por esta palabra que tú nos revelas para mostrarnos ese amor. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Créele al Señor, confía en el Señor. Y recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, Él nos dará más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que vamos a romper con nuestras expectativas tan limitadas y con nuestras peticiones tan pequeñas delante del Señor. Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede y siempre obrará conforme a su propósito, a su intención y al plan que ha trazado, en que todo resultará en bien. Sean todos bendecidos y bendecidas.